Muy bien, ya estamos de vuelta acá en la 11, en el 14, porque esta es la última semana de octubre, señoras y señores. Este día, viernes, se nos viene Halloween. Hay recorridos, historias de terror, fantasías, estrenos en las plataformas. Pero qué mejor que hablar de todo lo que representa esta fecha con el gran Carlos Martínez, investigador paranormal. Carlito, ¿cómo estamos? Gusto en saludar. Oye, te cuento que el día jueves me invitaron al lanzamiento de Derry, que es la nueva serie de HBO Max, ¿cierto? Que habla de, en el fondo, los inicios de Pennywise, o It, como se le conoce al payaso diabólico. Tremenda producción. Sí. Porque fue en Machaza, colocaron varios Pennywise dando vueltas que te aparecían por cualquier lado, sitios oscuros, caminos cerrados, mucho susto. Y ambientaron como el pueblo. Así es. Se las jugaron todas. Creo que bajaron al subterráneo, a los túneles de Machaza. Exacto. Estuvo bien singular. Mira, en particular, se sabe, es un terreno muy antiguo, una antigua fábrica textil. Mucha gente cuenta de que ahí pasan fenómenos paranormales. Pero si encima monta, ¿cierto? Toda esta parafernalia de Derry, le da como un sabor particular. Sí, yo creo que fue estratégicamente ubicado ahí, así que debe haber sido una experiencia inolvidable. Yo me preguntaba eso para, por ejemplo, los actores que hacían de Pennywise y que tenían que esconderse entre medio de los túneles, de los pasillos. Yo estaría muerto de susto, en realidad, ahí, oscuro, sí, y para aparecer y asustar a la gente de repente. Sí, bueno, sin ir más lejos, generalmente cuando hay este tipo de situaciones, de eventos o de turismo paranormal y es con actores, muchas veces el actor tiene que desplazarse de un lugar a otro, a oscuras, a veces a ciega, y tienen que esperar a que pase el público. Entonces, dentro de ese lapso pasa mucho rato y generalmente experimentan fenómenos paranormales o situaciones que se las tienen que guardar para sí mismos porque no se lo pueden decir al público. Claro. Por ejemplo, no se pueden salir del personaje, sino que tienen que aguantarse lo más que puedan y estar ahí cumpliendo su papel. Bueno, pero ustedes saben que acá todo esto funciona con un calendario estricto, se estrenan películas de terror en esta fecha, hay gente que hace maratón de cine también de terror. En esta oportunidad hay recorridos también que se hacen en la capital y una connotación evidentemente que nos enlaza, que lo hermana con lo paranormal. Sí, bueno, sin ir más lejos, en esta festividad de Halloween, que es una época, o sea, es un festejo antiguo que data de los celtas. Después, esto, claro, tiene origen pagano, ¿cierto? Un origen pagano, claro, después se mezcló ahí por ahí con el cristianismo, tomó matices religiosos, después llegó a los Estados Unidos y en Estados Unidos ya se comercializó hasta ver lo que es hoy en día. Hoy en día Halloween, si bien todavía tiene como ciertas creencias o cierta ligadura a la antigüedad, a lo que se festejaba originalmente como delgada línea entre el plano terrenal, nosotros, y el mundo de los espíritus, para llamarlo de esa forma, hoy en día es más comercial. De hecho, si uno se fija en las calles, ya no hay tanto disfraz del fantasma, del demonio, sino que hoy en día es como más blanquito, está niñas que se disfrazan de princesas o niños de superhéroes o del dibujo animado de moda o personajes de TikTok, por ejemplo. Entonces ha ido perdiendo un poquito esa característica más oscura, como más densa que iba teniendo en los años más atrás. Yo me recuerdo, por ejemplo, que... ¿Tú te acuerdas cuando Raquel Argandoña era alcaldesa de Pelarco? Estamos hablando de unos 20 años. Ella fue una de las primeras en organizar en el municipio una celebración de Halloween. Y la acusaron hasta de satánica. Sí. Estamos hablando como principio de los 2000. Había toda una perspectiva de que estas eran costumbres no propias, que no había que adoptarlas. Y la verdad es que yo he tenido como una evolución en este tema, porque, como tú bien dices, se ha ido blanqueando. Hoy día es casi como una fiesta de disfraces. Y yo digo, por lo demás, independientemente de lo que piensa cada cual, si yo veo niños contentos y se preparan y están felices y se juntan y se organizan y se ríen y juegan, para mí está todo bien. Sí. ¿Para qué darle más vuelta al asunto? Ayer me apareció un TikTok que se volvió viral de un joven que decía que teníamos que dejar de pensar de que los niños le estaban rindiendo culto al diablo, al oscuro, sino que los niños lo que quieren hacer es pasarlo bien, tener sus golosinas, disfrutar un poquito. Y eso, dentro de cómo yo lo veo, está bien también, porque en la actualidad los niños están todo el día pegados en el teléfono.
y no es como en mi infancia, por ejemplo, en la infancia de todos nosotros, en donde uno estaba más acostumbrado a salir a jugar a la calle, no sé, compartir con otros niños. Hoy día se ha ido perdiendo eso, entonces es como una instancia en donde podemos recuperar esas tradiciones antiguas que uno iba teniendo cuando niño. Pero sin embargo, no solamente tenemos esta parte como más de superhéroes, claro, de princesa, más lúdica, sino que también hay una corriente importante de personas que buscan lo paranormal en esta fecha, buscan el terror en estas fechas. Y te voy a contar de que laborando en lo paranormal para estas fechas, cuando me tocaba hacer turismo paranormal en lugares patrimoniales históricos, teníamos 3, 4 rutas de corrido en una sola noche, y esto se replicaba por la semana completa. O sea, era harto, ¿ah? Es harto. Y gente que buscaba asustarse, en el fondo, tener contacto paranormal. Que buscaba asustarse. Y hoy día traigo testimonios de una enfermera, Constanza Valenzuela, que hace años atrás fue partícipe del staff de uno de los tours nocturnos más recordados de los últimos tiempos, que se llevaba a cabo en la casona de los tipógrafos, que estaba ubicado en Vicuña Maquena, que hoy en día ya no existe esta casona, sino que uno pasa por donde estaba situada antes. Era muy antigua esa casa. Muy antigua. Yo creo que la vendieron o la derrumbaron ahora. La vendieron, y hoy en día hay departamentos. Esto quedaba ubicado exactamente en Vicuña Maquena 207, y estamos hablando de una casona de los tipógrafos de 1853. Que los tipógrafos eran muy importantes para todo. Exactamente. Eran los que manejaban la imprenta, los que estaban a cargo, por ejemplo, de la publicación de los diarios, entonces eran un gremio súper fuerte. De hecho, tienen un mausoleo en el Cementerio General dedicado a los tipógrafos de nuestro país. Tuve la oportunidad de conocer esta casona, era impresionante, tú entrabas, ingresabas, y lo primero que veías era como un hall de entrada antiguo, con cuadros antiguos, con vitrinas, con escaleras por ambos lados, tal como se veía como, por ejemplo, en casonas antiguas. Y era una casona muy grande, con segundo piso, tenía un subterráneo, tenía una sala de eventos. Y en este lugar es donde vamos a situar el tema de hoy, en un especial de Halloween. Vamos a ir con el primer testimonio de esta enfermera, que era la encargada de ver que nadie se desmayara, prestar primeros auxilios, porque muchas veces ocurren este tipo de situaciones en estas actividades. Revisémosla. En cuanto a los fantasmas, se contaba que el cabecilla de la Sociedad de los Tipógrafos rondaba por el lugar, y también la que había sido una de sus hijas, que también se contaba que desaparecía por el segundo piso de esta casona. Además de que había otro tipo de fantasmas. Bueno, después más adelante, cuando dejó ser la Sociedad de los Tipógrafos, se cuenta que en el segundo piso había fallecido un chico que estaba practicando clases de artes marciales que también se hacían en el lugar, y que había fallecido esperando atención médica, que también se aparecía, o uno de los familiares de la señora que cuidaba la casa, que se aparecía por una de las escaleras que daba a la cocina de este lugar, que se le aparecía a distinto tipo de gente. Gente que trabajaba ahí como garzones también, a veces salían arrancando y dejaban todo tirado porque se les aparecían estas presencias, y a plena luz del día, algo que usualmente no debiese darse con este tipo de fenómenos paranormales, porque generalmente se supone que son en la noche. Entonces, este tipo de entidades como que rondaban el lugar. Oye, en este audio es reveladora, porque nos habla de momentos distintos. O sea, primero, unos antiguos cuidadores cuyo espíritu permanecía ahí. Después, ¿cierto?, un tipógrafo que parece que se extravió, que tuvo una muerte trágica, y un señor que tiempo después, estamos hablando de una etapa más moderna, el lugar se prestaba para hacer unas clases de artes marciales, y falleció en el lugar. Y también su espíritu quedó ahí. Claro, y uno podría pensar que este tipo de... Hay imágenes originales de cómo era esta casona. Insisto, hoy en día ya no queda nada. Hay una torre con departamentos. Pero claro, uno pensaría que solamente de noche ocurre este tipo de fenómenos, pero lo cierto es que de día también. Puede ser a cualquier hora del día. Lo que pasa es que uno de noche quizás, donde hay más silencio, estás más receptivo a poder captar un fenómeno. Cambio de día, como hay más ruido, estás como más concentrado en otras labores, es más difícil que puedas
como identificar algún tipo de manifestación paranormal. Pero lo que ocurría acá era, no, los garzones estaban haciendo su trabajo y dejaban su labor de lado porque habían visto alguna manifestación, algún tipo de fenómeno paranormal. Pero no, esto no es todo, sino que hay más testimonios de esta misma persona sobre fantasmas y apariciones que les tocó ver acá en esta casa. Estas son imágenes de la casa, ¿no? La que estamos revisando acá atrás. Sí, así era. Esta era como el sector de entrada, era un pasillo largo. Ese era como el hall. Oye, pero era bien bonita. Bien Tenían bonita. harta plata los tipógrafos en esa época, parece, ¿eh? Sí, y estaba bien, bueno, estaba bien conservada hasta que, bueno, la demolieron y hoy en día, como insisto, no queda absolutamente nada. Quizás lo único que pueda quedar son los fantasmas. Esa pregunta te quería hacer, porque Sí. cuando se derrumba un sitio, ¿cierto?, donde frecuentemente había actividad paranormal, eso no es garantía de que esa energía se vaya. Sí, probablemente la gente que llegó a arrendar o compró un departamento de los que se construyeron en el terreno, por mucho que hayan sido nuevos, es probable que hayan sentido hasta el día de hoy algún tipo de manifestación paranormal. Y eso se debe a lo que había originalmente en ese terreno, que era esta casona de acá. Pero tenemos un segundo audio. Otro audio, vamos. 31 de octubre, justo para Halloween, donde bueno, hubo harta afluencia de público y yo en lo personal me disfracé de monja y andaba rondando el lugar, dándome vueltas, escondiéndome por ahí en algún recoveco, tratando de asustar a la gente. Pero, ¿qué nos pasó en el tour de Halloween? Primero, bueno, recorríamos, subíamos al segundo piso, se contaban las historias, hacía una que otra psicofonía. Y ya después de eso, de recorrer todo el segundo piso, bajábamos al primer piso y sentábamos a toda la gente en una mesa redonda, en un tipo de salón, tratando de hacer alguna sesión de psicofonía, donde le pedíamos a todos que guardaran silencio, que los teléfonos estuvieran en modo avión, y procedíamos a hacer algún tipo de psicofonía en el lugar. Mientras hacía eso, nosotros, bueno, como parte del staff del tour, claramente no estábamos participando de la sesión en sí, sino que estábamos alrededor en el salón donde ellos estaban. Y en esa ocasión lo que pasó, siempre se escuchaba uno que otro ruido, pero nosotros lo asociábamos, no sé, como que crujía la madera, porque igual era un lugar viejo. Pero lo que nos pasó fue que mientras hacían todo este tipo de psicofonía, en el segundo piso las puertas estaban cerradas con candado todas, entonces no era una puerta como que uno pudiese abrir fácilmente y entrar, sino que cada una de las oficinas que estaban adecuadas arriba estaban cerradas con candado y con llave, a la cual no teníamos acceso, sino que solamente la gente que ocupaba estos lugares, que estaba en horario de oficina, por decirlo así. Y mientras hacíamos una de estas psicofonías, se sintió que una de las puertas de las oficinas de arriba se abrió y la golpearon así con fuerza, con furia. Retumbó como la puerta. Fuimos a ver, junto con otro miembro del staff, subimos al segundo piso y la verdad es que no encontramos nada. Era imposible que hubiese sido, no sé, una corriente de viento o algo que hubiese golpeado a la puerta, sino que fue así un golpe muy fuerte que no tenía explicación, además que tampoco se pudiese haber abierto ningún tipo de puerta porque todas estaban cerradas y no había acceso a ninguna ventana que pudiese generar alguna corriente de viento. Le agregamos más antecedentes ahora, ¿cierto? Sí. Psicofonía, ¿cierto? O sea, escuchaban algún tipo de ruido que se puede interpretar como algunas voces y una puerta que de manera sorpresiva, sin haber nadie presente, se cierra de golpe. Sí, bueno, aquí lo que relata ella es que en este especial de Halloween que hicieron, el staff estaba recreando un ¿cuántos años atrás, más o menos? Personaje. Esto debe haber sido el 2017 aproximadamente. Yeah. Entonces ya han pasado buenos años. Y bueno, ella estaba caracterizada de una monja y lo que mencionabas en un inicio, muchas veces cuando estás haciendo tu trabajo dentro del staff, ya sea actor o encargado de la salud de la gente, porque siempre puede haber algún tipo de accidente, siempre pasan situaciones paranormales en donde uno como staff lo siente, pero tienes que guardártelo. Y lo que hace normalmente uno es que cuando está ocurriendo este tipo de suceso, tú vas con otro personaje del staff, con un compañero, a ver dónde hay ruidos para
identificar de que no vaya a ser alguien del público que se fue para otro lado, que no vaya a ser alguien que esté robando, haciendo algún destrozo. Y claro, se encuentran con esta sorpresa de que no había nadie, de que las habitaciones que estaban con candado empezaban a tener este tipo de manifestación paranormal. No, y esto, cuando hacían las visitas, ¿se manifestaba más fuertemente? Generalmente sí, es como que la presencia, o en este caso hay antecedentes de que habían varias entidades paranormales, es como que saben que uno va a hablar de ellos, que uno va a hacer contacto con ellos, entonces muchas veces se manifiestan con más intención, como más notoriamente, pero también uno nunca sabe el temperamento de la presencia, porque puede depender del día o de cada entidad. A veces también se esconden. En este caso, para ellos tuvieron la fortuna, o mala fortuna para la gente que era más asustadiza, de que empezaron a manifestarse. Hubieron fenómenos paranormales durante esa noche. Entonces tuvieron como esa dicha de experimentar algo más allá del relato que estaban haciendo. Algo paranormal, derechamente. Algo paranormal. Pero no solamente eso, sino que también nos relata más situaciones que ocurrieron en esa noche de Halloween. Vamos a escuchar con el siguiente audio. También otra de las cosas que pasó en este tour fue después de escuchar este golpe de la puerta, pasar un momento, nosotros bajamos, seguimos abajo y se empezaron a escuchar pasos pero muy fuerte, como si alguien pisara como con mucha fuerza la madera del segundo piso. Y lo mismo, fuimos a revisar, a ver si es que encontrábamos algo, alguna cosa, pero en realidad no encontramos nada. Este es un fenómeno paranormal identificado, tiene un nombre que se llama torbismo y está dentro del fenómeno de las pisadas de una presencia de una persona. Cuando uno siente, por ejemplo, arrastrar cadena, ¿es lo mismo? Arrastrar cadena es exactamente lo mismo. El arrastrar cadena generalmente nos habla de que la presencia está atrapada al lugar, está como encadenada al plano terrenal o no sabe qué hacer, no sabe cómo evolucionar o trascender a su plano en donde debería estar. Pero el torbismo, claro, generalmente son pasos muy marcados y uno identifica, por ejemplo, cuando es un fenómeno paranormal o no, porque en una casona antigua, piso de madera, con los cambios de temperatura, evidentemente la madera va crujiendo y uno lo identifica como un paso. Pero distinto es cuando uno nota que va alguien caminando de un lado a otro. Ahí ya no es la madera que está crujiendo por el cambio de temperatura, sino que es algo que está provocando esa manifestación paranormal. En este caso, probablemente alguna de las tantas presencias que se avistaba en la casona de los tipógrafos. Oye, ¿y te ha tocado ver otros lugares similares? Yo me recuerdo que cerca de la casa de los tipógrafos, por ejemplo, estaba una casona en Avenida Grecia, ¿cierto? En toda la esquina con Bustamante, que hoy día es un banco, una farmacia, pero también durante mucho tiempo se corrieron historias respecto a que era un lugar donde ocurrían sucesos paranormales. Se quemó sola, de hecho. Sí. Bueno, en la calle Estado, en la calle San Antonio, a una cuadra de la Plaza de Armas, en el edificio de empleados públicos y periodistas, me tocó hacer durante muchos años turismo paranormal en el subterráneo de dicho edificio que conectaba con pasillos y túneles hacia otros sectores de Santiago Centro. Ahí era muy frecuente que uno escuchara pasos. Generalmente estábamos en silencio y sentíamos pasos de mujer, porque era como un zapato taco alto que se paseaba entre medio. Nosotros sentíamos, y el público también. Y se sentía que se paseaban de un lado a otro, a veces arrastraban cadenas o movían objetos. Pero todo eso depende mucho de cómo esté la energía del momento, porque habían rutas en donde no sucedía nada y al tour siguiente, a la hora después, pasaba de todo. Claro. Entonces era como al azar las situaciones que podían suceder en este tipo de actividades. Bueno, nos queda un último audio, ¿no? Nos queda un último audio. Y lo vamos a escuchar ahora. También relata algunas cosas importantes, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, siempre cuando es Halloween uno va con la predisposición a, no sé, encontrar algo o a ver alguna presencia, algún fantasma, algún fenómeno paranormal. No creo que la gente vaya a los tours paranormales de noche con la intención de solamente conocer un poco de historia. Uno siempre va con un poquito de morbo, con querer escuchar, ver algo, encontrarse con algún fantasma, entre comillas. Entonces yo creo que la predisposición de las personas de por sí al ir a este tipo de actividades es diferente. Pero sí se suscitaron más hechos paranormales esa vez en comparación a todas las otras veces que habíamos hecho el tour, que habíamos ido con medium,
y que relataban más que nada y confirmaban como la historia que nosotros ya de base conocíamos más que nada. Pero en cuanto a hechos paranormales, esa noche yo te podría decir que sí, se suscitaron más hechos paranormales, que fue algo que se percibió el público y que también lo percibimos nosotros, que en teoría, como parte del staff, nosotros somos como bien poco creyentes de todos estos fenómenos, pero nos pasó y lo vivimos en carne propia. Y sí te podría decir que por el solo hecho de ser Halloween quizás, sí percibimos un poco más de cosas, sí se suscitaron un poco más de cosas en el lugar. Oye, pasa muchas veces esto de que cuando uno, tú como investigador, por ejemplo, ya quieres armar una ruta, tratas de buscar personas que no se asusten, que no crean tanto en esto, para que en el fondo sean más funcionales a este tour. Sí, de hecho ese es un gran problema. Generalmente cuando teníamos que buscar staff, teníamos problemas con paramédicos o con enfermeras, porque llegaban al lugar, entraban y se iban. Era como, voy a hacer una llamada, y incluso nos pasó que no volvían más. Entonces tiene que ser gente o que les guste mucho el tema, o que sean escépticos idealmente y no vaya a ocurrir alguna complicación, porque la labor de cada persona que compone el staff es fundamental a la hora de poder llevar a cabo este tipo de rutas nocturnas con total seguridad, tanto para el entorno como para las personas que van ahí también. Esa es la idea. Oye, Carlos, ¿qué vas a hacer tú para este Halloween? Para este Halloween, bueno, voy a estar en grabaciones haciendo casos paranormales, así que se viene bien movido. Va a estar bueno eso, ¿eh? Sí, y a partir de mañana estoy lleno de eventos de cine que quizás voy a estar comentando también. Ya, pues perfecto. Mira, acá están tus redes sociales. Sí. Paranormal.carlosmartinez, lo pueden ubicar, ¿cierto? Contratar su servicio y también averiguar, porque tú compartes mucho contenido acá todos los días. Todos los días, sí. Todos los días voy subiendo historias, reportajes y todo lo que tiene relación a lo paranormal. Aplauso para Carlos Martínez en la previa de Halloween, para que usted se vaya preparando también este día viernes. Nosotros nos vamos a la pausa y al regreso nos dejamos de hablar de cosas paranormales para hablar de lo legal y también las nuevas amenazas en un mundo que cambia vertiginosamente.